Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, shalom, bendiciones a todos. Mi nombre es Proyecto Tamaño WhatsApp, José Sánchez, representando a Sakari Puerto Rico. Una vez más en esta ocasión, trayendo una clase acerca de la Navidad. Y como ven el tema que dice, la Navidad es anticristo, vamos a demostrar claramente cómo esta festividad no tiene que ver nada con la Biblia, sino al contrario, va en contra de los principios bíblicos. Antes que empezar, queremos dar toda gloria y honra a Yahweh en el nombre de su Hijo de Yahweh, a quien el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo. Yahweh, siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová. Y queremos rapidito, ¿verdad?, traer la información, ¿verdad?, relacionada a este tema. Es bien importante entender que tenemos que saber por qué celebramos ciertas festividades, ¿verdad?, y cuál es la raíz de todas estas cosas. Ya yo he presentado en anteriores clases, ¿verdad?, un poquito más a profundidad lo que vamos a estar presentando hoy, pero le aconsejo, ¿verdad?, que si les gusta este video, ¿verdad?, vayan a la clase que ves un poquito más en detalle en relación a lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos rapidito porque, ¿verdad?, fueron unas instrucciones directas, claras y precisas que el Padre dio a su pueblo, ¿verdad? Y sabemos que lo que Dios estableció desde el principio permanece para siempre, nada ha cambiado, ¿verdad? Y vamos a ir por la Biblia, ¿verdad?, a ver qué nos dijo el Señor. Continúo empezando rapidito, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1, empieza diciendo: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, del Dios de tus padres, te ha dado para que tomes en posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis y vosotros y vuestras familias en toda buena obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Eso es lo que está sucediendo ahora. Todo el mundo hace lo que bien le parece. Dios dice, no haga eso. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Claramente, Dios dio unas instrucciones que cuando pasaran a la tierra que Dios iba a dar, ¿verdad? Que cogieran y destruyeran a todas las naciones que Dios, ¿verdad?, iba a poner delante de ellos, y no tan solo eso, sino también a sus altares, todas las cosas que estas otras naciones utilizan como para adoración a sus dioses, ¿verdad? Y que claramente te dice, no hagas así a Jehová, no hagas como estas otras naciones hacen a Jehová. Continuamos. Dice Deuteronomio 20, 16 al 20.
Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. O Dios, esto, ¿verdad? Cada vez abunda más en lo que estamos hablando. Y todo es la palabra, yo no voy a estar añadiendo nada, ustedes van a ver qué es lo que dice el Señor, y si quieren pueden volver atrás y leerlo. Dios está dando claras instrucciones que no hagan nada conforme a lo que estas naciones hacen, sino que las destruyan y no dejen ni a una persona viva. Esto es claramente lo que Dios estableció desde el principio y que Cristo viene a ponerlo en rigor cuando venga, como va a destruir a todas estas naciones que están en pos de diferentes dioses, y eso es claro, eso todo el mundo lo entiende. Por eso tenemos que separarnos ahora. Eso dice, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, no, para que no hagan conforme ustedes a lo que ellos hacen. Porque ellos van a enseñarles a ustedes si los dejan vivos. Dice, claro, nos toca ahora a nosotros dar el juicio, pero claramente nosotros estamos siguiendo a las demás naciones y haciendo lo que ellos hacen a sus dioses, lo estamos trayendo como ofrenda ahora a nosotros, a Jehová. Y él dice, eso no, eso, abominación. Dice que ellos han hecho para sus dioses y peques contra Jehová, vuestro Dios. Eso está claro, el mensaje, Dios dio un mensaje claro. Solo que el pueblo de hoy día no entiende, se ha cristianizado todo con un fin, pero el que entiende sabe que todo esto es parte del sistema anticristo, de la imagen de la bestia, ¿verdad? Y si se le da adoración a esta imagen, a estas costumbres y tradiciones que se nos presentan y traemos estas ofrendas a Dios, pues claramente, así no tan solo como nuestros enemigos, nosotros también tendremos que perecer. Dice Levítico 20:23, dice, y no andéis en las prácticas. Ok, vamos a empezar el 22. Guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea, Dios está diciendo, no quiero que hagas nada de lo que hacen las demás naciones. Dios dijo, guarda pues todos mis estatutos. Todo lo que necesitamos saber y guardar está todo aquí en la palabra de Dios. Al nosotros estar añadiéndole ahora otras costumbres y tradiciones que claramente en la palabra va en contra de todas estas costumbres y tradiciones, pues vamos a ser vomitados, dice. Dice, y no andes en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Claramente no podemos seguir en las prácticas de estas otras naciones. Seguimos. Y esto es todo para que veas, ¿verdad? Antes de entrar en la información de lo que es la Navidad y los cumpleaños y todo esto, ves el mandamiento que está claro. No es algo que estamos inventando, no hacemos las cosas por hacerlas, sino ¿para qué? Para agradar a quien nos ordenó como una nación santa, agradable a Él. No por nuestras obras, sino por su gracia. Dice, y por ende merece entonces Él que nuestra obediencia, que andemos en santidad, porque Él es santo. ¿Y cómo somos santificados? Levítico 19, guardando sus mandamientos, obedeciéndolo a Él, santificamos nuestras vidas. Dice, Levítico 18, versículo 1 al 5, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la ciudad de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. So, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dice, ya quiero que dejes de hacer todas las cosas que se hacían ahí. So, al dar Dios una orden directa de qué no hacer,
pues necesitamos estudiar un poco entonces y ver qué son las costumbres y tradiciones que se hacían en estos lugares donde Dios dice que no los imiten. Y claramente los va a pasar a una tierra en donde dice que destruyan a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque si los dejan vivos, ellos van a enseñarles a ustedes a hacer que conforme a como ellos hacen a sus dioses. Dios cuando daba estas instrucciones y cuando se violaban, la penalidad era muerte. ¿Para qué? Decía, para quitar el mal de entre vosotros. Para que cuando tu hermano vea que esto es que lo que hizo otro hermano y Dios juzgó con muerte a esta persona, todos teman a Jehová porque dice, Dios realmente es un Dios severo que no toma por inocente al culpable y mucho menos al que toma su nombre en vano, ¿verdad? Y da todas estas instrucciones para que vean la severidad de Dios para con su pueblo, para que se mantenga el orden que él estableció y dijo claramente, no quiero que hagan como hacen en Egipto y mucho menos a donde los voy a entrar, ¿verdad? Que es la tierra que fluye leche y miel, la cual cuando venga Cristo nos va a llevar a esa tierra. Eso tenemos que estar en orden desde ahora ya porque estamos en ese periodo de transición y nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Cada día más a ese reino. Vamos a ir aquí rapidito a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a Israel por sobre todas las demás naciones, y lo podemos ver cuando leemos la Biblia, que Dios escogió a Israel y iba destruyendo a todas las demás naciones, ¿verdad? Porque se agradó solo de uno que escogió. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Cómo lo aborrecemos? ¿Cómo aborrecemos a alguien? ¿Verdad? Desagradándole en qué manera? Haciendo todo lo que no le gusta. Dice, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Como odiamos, lo mismo, haciendo cosas que no agradan y continuando haciendo eso, ¿verdad? Sin importar lo que esa persona le guste. Dice, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Claramente, todo esto está claro. Ahora venimos, ¿verdad? Y vamos a Jeremías 10, porque esto es algo que Dios ha establecido claramente en la palabra. Hay una gran similitud en las cosas que Dios dijo en el pasado y las que estamos haciendo hoy día. Y con todo eso nos queremos ver la realidad de todas estas cosas. Dice, Jeremías 10, versículo 1, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones le teman. ¿Por qué traigo esto? Porque claramente vamos a ver, esto está relacionado directamente con la Navidad. Dice, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño cortan del bosque, obras de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como barberas y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Dios está dando una descripción de algo que se hace, ¿verdad? Y Dios dice que no hagan estas cosas. Se está tomando un árbol que se corta del bosque, se está trayendo a la casa un árbol, se está sujetando, ¿verdad?, con clavos y martillo al suelo para que no se mueva y se está adornando con plata y oro. Y claramente cuando tú buscas, puedes ver que es lo que se hace
año tras año, en prácticamente el mundo entero, donde se toma un árbol, se trae, el que no quiera entender esto es porque realmente no le interesa nada de esto, la verdad le puede dar en la cara y no la reconoce, que se está haciendo, ¿verdad? Relevancia a lo que se celebra hoy. Es bien relevante entender que había una costumbre en el pasado donde es de gran similitud a lo que se celebra hoy en la Navidad. Y no tan solo esto, en la Navidad viene desde el tiempo de Nimrod. Y no voy a entrar en detalle en eso, parece ser un video, ¿verdad? Con más detalle, pero el árbol viene desde los tiempos de Nimrod, mucho antes de Egipto. Dios en Egipto, todas estas cosas eran, ¿verdad? Celebradas. Esto era costumbre comunes de las demás naciones, pero hoy en día la palabra te dice algo que no hagas y lo podemos ver si ponemos a una persona con los ojos tapados y empiezan a dibujar y hacer, ¿verdad? Conforme a lo que Jeremías 10 dice, a dibujar lo que dice Jeremías 10, que es lo que se está haciendo, se está viendo claramente la Navidad reflejada en esos versos. De que las personas no quieren verlo, eso es otra cosa. Seguimos. So, vamos a ir aquí. Y vamos a... Esto es National Geographic, Orígenes de la Navidad. Esto no es un documento inventado, esto está ahí claramente. Esto lo sabe toda la historia, ¿verdad? Y estamos viendo que la Navidad, empezamos. La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre. Dice, guarda muchas similitudes con las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno. Sabemos que todo el mundo lo celebra el 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo, pero que claramente esto es bien similar al honor que se le da a Saturno, llamado las Saturnalias. Dice, el dios de la agricultura y de la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Como ves, nada que ver con israelitas. No te digo los israelitas, el pueblo de Dios. No, te dice los romanos, naciones que extranjeras, donde Dios vimos claramente que dio un mandamiento que no sigan la costumbre de las demás naciones porque son vanidad. Y es un mandamiento directo que te está dando, ¿verdad? En Deuteronomio, en Levítico, podemos verlo. Dice, durante estas fiestas que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad, podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir algún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre a la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo. Apolo es un dios falso. Dice, el 25 de diciembre fue considerado como un día del solsticio del invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento. Primero está todo, ¿verdad?, basado en la Saturnalia. No es hasta luego que ellos toman idea, los romanos, no tiene que ver nada con el pueblo de Dios ni con los principios bíblicos, sino las costumbres y tradiciones paganas que tienen otras naciones, que todavía hoy claramente siguen el mundo entero. Dice, de esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha de Jesucristo. Eso dice, los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 y 353 durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. Ellos entendían de que esa no era la fecha, ¿verdad?, sino que era otra fecha clara, porque no en invierno se hubiesen muerto todos allí. Dice
quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Eso es lo que quería hacer, es lo mismo que hicieron todos los imperios que conquistaron el mundo. La costumbre que estas naciones tenían era, cuando conquistaban, ¿verdad?, para hallar favor de las demás naciones, fusionaban todas estas diferentes creencias, no tan solo religiosas, ¿verdad?, sino costumbres que tenían para hallar favor, ¿verdad?, y que su imperio se volviera más fuerte por la aprobación de las demás naciones. Volvemos. Los antecedentes de la Navidad habría que citarlos en el año 320 al 353, durante el mandato del Papa Julio, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de que la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Eso estamos viendo claro, ¿verdad?, que ellos establecen esto, ¿verdad?, por puro placer, y quieren que el mundo entero la celebre para hallar ese favor de las demás naciones. Dice: la Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primavera, representación de Belén, que escenificaba el nacimiento de Cristo, lo realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Grecio, en Italia. En cambio, la tradición del árbol de Navidad procede del norte de Europa. Claramente podemos ver en Jeremías 10 que ya hay una costumbre similar a lo que, ¿verdad?, es la Navidad hoy. Eso es lo que quería mostrarle, ¿verdad?, acerca de lo que es la Navidad, ¿verdad? Claro está de que no tiene que ver nada con la Biblia, sino todo con las demás naciones y sus costumbres paganas, ¿verdad?, que adoptaron este día como el nacimiento de Jesucristo solo para hallar favor de las demás naciones. Es importante entender esto, ¿verdad? Y quiero seguir para avanzar. No quiero demorarme mucho en esta clase. Y vamos a ir a la Biblia. Porque es importante entender que nada de esto tiene que ver con Dios, sino todo contrario a lo que Dios, porque representa idolatría, porque representa otros dioses paganos, la cual Dios dijo que no siguieran ni sus costumbres. Primera de Corintios, capítulo de versículos 18 al 22, dice: mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros se hagan partícipes con los demonios. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Podemos nosotros ahora tener la autoridad de decir ahora está bien celebrar fiestas paganas. Tenemos esa autoridad ahora. ¿Quién te dio esa autoridad? Claramente hay un mandamiento directo y Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y te está repitiendo durante todo el transcurso de la Biblia. Podemos leer que está hablando en contra de las cosas, no tan solo de otras naciones, sino de las cosas que se dedican a otros ídolos. ¿Y qué pasa? El problema está en que cuando hay una celebración dedicada a un ídolo, todos los alimentos preparados para ese día representan la comida a ese ídolo. Es como un sacrificio que se hace porque se sabe que se comen carne, se preparan de diferentes tipos de platos, ¿verdad? Pero están todos dedicados a una fiesta que está atada a un ídolo. Y cuando participamos de todo esto, ¿qué dice? Dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y se lo está diciendo a los corintios: ya paren de seguir las costumbres de las demás naciones. Todo esto está dedicado, ¿verdad?, a otros dioses. ¿Y qué están haciendo ustedes? En vez de traer sacrificios a Dios, a Jehová, se lo están dedicando a estos otros dioses que son solo demonios.
Seguimos. Porque es importante que no podemos estar participando de estas comidas, ni aun eso. Vamos a ver el Apocalipsis rapidito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 al 21 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Aquí claramente el fornicar no tiene que ver nada con relaciones sexuales, sino es esa idolatría y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Son las cosas sacrificadas a ídolos se está haciendo referencia a todos estos alimentos que en ese día se preparan, ¿verdad? Para conmemorar un día que es dedicado a un dios falso, un dios pagano, que claramente el 1 Corintios dice a demonios lo sacrifican. Dice, continuamos. Eso es claro, ¿verdad? No quiero seguir, ¿verdad? Con la Navidad ya de un video extenso, ¿verdad? Y pudimos verlo rapidito y ahora vamos a continuar para ver relacionado a lo que es el cumpleaños, porque ahora dicen, no, porque es que lo hacemos porque es el cumpleaños, tú sabes. Y podemos ver que aún la historia te dice que ese no era el día. Solamente se tomó ese día para hallar favor de las demás naciones, ¿verdad? Y que todos se sintieran a gusto, ¿verdad? Con este imperio romano que ahora está gobernando el mundo y adoptando todas las costumbres de las naciones para ese mismo fin. So, vamos a tercera de Juan, verso 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. So, es claro, ¿verdad? Necesitamos mantenernos haciendo las cosas que Dios nos dijo que hicieran y evitar todo lo que dijo que nos evitara, porque estamos siendo delante de Él abominables y pensamos que estamos trayendo una ofrenda agradable delante de Él y es una ofrenda que le apesta, ¿verdad? Porque te dijo, no sigas las costumbres de las demás naciones. So, vamos ahora, ¿verdad? A los cumpleaños, que es la excusa para celebrar la Navidad, ¿verdad? Porque ellos filtraron ahí, ¿verdad? Para excusarse de que ahora se puede celebrar Navidad por su placer, porque es lo que hacen. Y la excusa es que es el cumpleaños de Jesucristo. So, vamos aquí rapidito. Un documento, ¿verdad? Que está hablando, lo pueden buscar. sermonaudio.com y lo pueden buscar, está clarito. Voy a traducir al español. Y claro, Dios dijo que no sigamos las costumbres que hacían en Egipto. En Egipto podemos ver y vamos a ir allá cómo el faraón celebraba su cumpleaños y Dios cuando lo sacó dijo, no quiero que sigan las costumbres de Egipto y el cumpleaños es uno de ellos. Vamos a ir rapidito a este documento. Esto es un documento que está haciendo como un pequeño ensayo de la Biblia satánica. Dice, existe una afinidad de tal conmemoración entre los malvados como se registra en The Satanic Bible, entre paréntesis, Anton LaVey, Book of Lucifer, The Enlightenment Advent Books, en 1969, Chapter 11, Religious Holidays, los costumbres religiosas. Y holidays viene a ser similitud de holy days o santos días, lo cual habla la Biblia de sus días santos, que son sus fiestas. Pues estas otras naciones hoy día le llaman los holidays, ¿verdad? Y lo podemos ver, Christmas holidays y todo eso, ¿verdad? Tiene una similitud de que para Dios, lo que dice en su Biblia, las fiestas que guardamos son los santos, los holidays, pero estas otras naciones tienen sus holidays, que representan prácticamente sus días santos, dice. Con respecto a los cumpleaños, dice, el más alto, mira lo que está diciendo en la Biblia satánica, lo que ellos tienen, el más alto de todos los días festivos en la religión satánica es la fecha de su propio cumpleaños. Esto en directa contradicción con el santo de los días de otras religiones que
que deifican a un Dios en particular que ha sido creado en una forma antropomórfica de su propia imagen. Por lo tanto, mostrando que el ego no está realmente enterrado. El satanista siente, ¿por qué no ser realmente honesto? Y si vas a crear un Dios a tu imagen, ¿por qué no crear ese Dios como tú mismo? Todo hombre es un Dios si elige reconocerse a sí mismo como tal. Entonces el satanista celebra su propio cumpleaños como la fiesta más importante del año. Aquí es claramente, ¿verdad? Te está diciendo que es la fiesta más importante y es bien chocante que tú digas, wow, de veras, no sabía eso. Pues yo no lo sabía, pero me estoy enterando. Ya, por la razón de que ahora todo lo pruebo, todo lo investigo, no me dejo llevar ahora por nadie, porque nos han fallado nuestros líderes guiándonos a un camino, ¿verdad? De muerte, anunciándolo como que es de vida. Dice, por supuesto, los primeros cristianos no celebraban cumpleaños ni tampoco los primeros judíos. Los verdaderos cristianos tampoco han celebrado Halloween. Dice, Orígenes de Alejandría. Todo esto lo se puede conseguir, ¿verdad? Esta es la fuente que ellos dan de la información. Dice, Orígenes de Alejandría. Escribiendo más de 2 siglos después de la muerte de Jesús. Sigue esta misma línea cuando registró una diatriba contra los recuerdos de cumpleaños. Ellos hicieron leyes, estatutos que no se podía celebrar cumpleaños. Eso son en los primeros siglos. Lo que indica que en el momento de escribir este artículo, un día para recordar el nacimiento de Jesús no formaba parte del calendario de la iglesia y nunca ha sido, porque sabemos claramente que aquí nunca te dice celebra el cumpleaños y no se podemos ver y vamos a ver que eso son costumbres de las demás naciones. Dice, ninguno de todos los santos han celebrado un día festivo o una gran fiesta en el día de su nacimiento. Nadie tiene gozo el día del nacimiento de su hijo o hija. Dice, solo los pecadores se regocijan con este tipo de cumpleaños. Porque de hecho encontramos en el Antiguo Testamento al faraón, rey de Egipto, celebrando el día de su nacimiento como una fiesta. Y en el Nuevo Testamento a Herodes. Sin embargo, ambos mancharon el festival de un nacimiento al derramar su sangre humana. Podemos ver cómo los egipcios celebraban todo esto y mataron a todos los primogénitos en ese tiempo, y aun cuando llegó el tiempo del Mesías nacer, también intentaron, ¿verdad? Mataron a todos los primogénitos. Pero los santos no celebraban una fiesta en su día de su nacimiento, sino que llenos del Espíritu Santo maldicen ese día. Podemos ver ejemplos como Job, Jeremías y David. El origen de las celebraciones del cumpleaños, ¿de dónde provienen? Claramente tienen sus raíces en el paganismo. El mundo antiguo de Egipto, Grecia, Roma y Persia celebraba cumpleaños de dioses, reyes y nobles. Y esto está en la Enciclopedia Americana de 1991. Y esto es lo que afirma la enciclopedia. Los historiadores tienen mucho más conocimiento de lo que nosotros tienen porque ya llevan una vida estudiando lo que es la historia y nosotros no lo sabemos porque no nos interesa, sino al contrario, nos interesa seguir las costumbres paganas de todas las naciones. Dice, Mesopotamia y Egipto, las cunas de la civilización, fueron también las primeras tierras en las que los hombres se acordaron y honraron a sus cumpleaños. El mantenimiento del registro de cumpleaños era importante en la antigüedad principal porque la fecha del nacimiento era esencial para la elaboración de un horóscopo. El cumpleaños está atado a lo que podemos ver hoy, los horóscopos, que si Virgo, que si Acuario, que si, ¿ves? Todo está atado a eso, a lo que tiene que ver con la adoración a las estrellas, el sol y la luna. Y Dios, conociendo todo esto, previendo todas estas cosas, hace que un mandamiento para que no sigan su pueblo tras las costumbres de estas otras naciones, porque sabía sus raíces. Los judíos antiguos no celebraban tampoco cumpleaños porque eran considerados claramente costumbres paganas. Además, dice en la enciclopedia World Book, dice, los primeros cristianos no celebraban su nacimiento, o sea, el de Cristo, porque consideraban que la celebración del nacimiento de cualquier persona era una costumbre pagana. Ellos la sabían ya. Hoy no lo entendemos, porque claramente se nos ha enseñado lo contrario, pero el hecho de que nuestra ignorancia
permanezca en nosotros, no cambia la realidad de las cosas. Dice, hasta el siglo IV, el cristianismo rechazó la celebración del cumpleaños como una costumbre pagana, ¿ves? Eso fue hasta que el Imperio Romano vino y adoptó las costumbres y tradiciones de las demás naciones para hallar favor para que ellos hallen favor en el Imperio Romano, que se establecieron todas estas costumbres, ¿verdad? Y se establecieron fechas específicas. Dice, para saciar este punto, observe también el registro del historiador del primer siglo, Josefo. Josefo fue un hombre que vivió durante el periodo de Cristo. Los judíos en los días de Cristo, está en sus cartas. Los judíos en los días de Cristo conocían la actitud de Dios hacia las celebraciones de cumpleaños. No, de hecho, la ley no permite hacer fiestas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los mandamientos que pudimos ir, ¿verdad? Y ver que no podemos estar celebrando la costumbre de las demás naciones. Y el cumpleaños, al ser uno que se celebra por medio de las demás naciones, está prohibido. Josefo, un judío del primer siglo, da testimonio de esto mismo que estamos hablando hoy. Y ustedes pueden buscarlo en su carta, está todo en la historia, solo que tienes que buscarlo. Dice, historia de la celebración de cumpleaños en Occidente. Se cree que la celebración a gran escala de cumpleaños en Europa comenzó con el culto a Mitra, la celebración del cumpleaños es dedicado, es como hacer un culto a Mitra, que se originó en Persia, pero se extendió por los soldados por todo el Imperio Romano. Antes de esto, tales celebraciones no eran comunes y por tanto se adaptaron prácticas de otros contextos como la Saturnalia para los cumpleaños, que es el renacimiento del sol, ¿verdad? La cual ya repasamos esa parte. Y mira, aquí está hablando, haciendo más abundante lo que es la Navidad. La Navidad también es relevante porque el 25 de diciembre fue el día de celebración del cumpleaños del dios Mitra. Había una similitud en estas fechas con las demás naciones celebrando a sus dioses. Notas de World Book Encyclopedia. Esto está en la enciclopedia. Dice, Navidad, en 354 después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó a la gente que celebrara el 25 de diciembre. Probablemente eligió esta fecha porque la gente de Roma ya la observaba como la fiesta de Saturno, ¿ves? Lo mismo que estamos hablando, ellos solamente añadieron a este día celebraciones de otras naciones para hallar el favor de los demás. Dice, celebrando el cumpleaños del sol. La Navidad es todo a base de eso. Dice, y claro, la celebración del cumpleaños se añade, pero no quita de que es una costumbre prohibida por la ley de Dios. Dice, hace mucho tiempo la persona promedio nunca prestó atención a algún aniversario de su nacimiento. El patrón inicial que se desarrolló se refería a la celebración de cumpleaños de su deidad, una vez al año, en el solsticio del invierno. Este es el origen de la Navidad, ya que el solsticio de invierno se consideraba el renacimiento o cumpleaños de la deidad Sol, ya lo hemos hablado. Natalis Sol Invictus o natividad del Sol, el inconquistable. Nada, ¿verdad? Ya está siendo repetitivo. Vamos a ir aquí. Dice, en www.newadvent.org señala en su ensayo titulado Cumpleaños Judíos, Lisa Farber Miller y Sandra Wittner señalan que la enciclopedia judaica es muy contundente en este tema. Dice, entre comillas, la celebración de los cumpleaños es desconocido en el ritual judío tradicional. O sea, ahí se está haciendo referencia a lo que dice la Biblia, porque hay unas costumbres y tradiciones que Dios sí aprueba, que están en su palabra, y los cumpleaños son ajenos a todas estas. Dice,
Originalmente, incluso cuando más y más gentiles comenzaron a profesar a Cristo, tantos que superaron en número los de la herencia judía que los hicieron, los primeros líderes gentiles tampoco respaldaron la celebración de los cumpleaños. Ningún escritor de la iglesia primitiva apoyó la observancia de los cumpleaños por parte de los cristianos, si se enumeran en las primeras observancias de la iglesia cristiana. Por lo tanto, la celebración de los cumpleaños claramente no era parte de la fe que fue una vez dada a los santos. Ningún escrito religioso, eclesiástico, antiguo del siglo II que haya visto, y he leído la mayoría de los que están disponibles, parece respaldar o incluso sugerir la celebración de cumpleaños por parte de cualquiera que profesara a Cristo. Aquí vuelvo y repito lo mismo que estábamos hablando ahorita. Es claro ya, ¿verdad? Que todo esto de lo que es la Navidad, el nacimiento de alguien, es todo relacionado a costumbres paganas. Sí podemos ver Cristo haciendo referencia a que recordemos que, porque eso está ahí, recordemos su muerte. Dice, el Redentor les pidió a sus discípulos que lo recordaran en su muerte, pero no hay una palabra en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos diga que celebramos su nacimiento. Claramente, el día del Pesach, ¿verdad? Que se celebra en primavera, se come el pan representando el cuerpo que fue entregado, ¿verdad? Por nosotros, que es Cristo, que representa su muerte, y el vino que representa la sangre derramada. Eso sí, vemos claramente que la muerte de Cristo es un mandamiento, nosotros recordarlo, porque lo hacemos todos los años, pero nada que ver con su nacimiento. Y suena como que tonto, porque estamos viendo todo es niño Jesús. Ya Dios no es, Cristo no es ningún niño. Suena como que de tontos. Pero es lo que la gente decide celebrar, ¿verdad? Y por ignorancia, pues están presentando a Dios lo que se sacrifica a otros ídolos. Vamos rapidito, eso fue lo que quería presentar del artículo, pero vamos ahora a la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice. Y vamos a ver que claramente dónde se encontraba y quiénes eran que celebraban, ¿verdad? Esta festividad. Y estamos en Génesis capítulo 40, versículo 20. Y dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar, porque usualmente en estas fiestas que celebraban estas otras naciones, ellos hacían algo, ¿verdad? Como lo que está haciendo esta persona ahora en el Faraón, dice, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Pudimos ver que en el cumpleaños él decidió ahorcar a una persona. Resulta que hay una gran similitud en lo que se hizo en el Nuevo Testamento con Herodes, ¿verdad? Que en su cumpleaños ahorcó a quien, o decapitó a quien, a Juan el Bautista, un profeta de Dios. Vamos a ir a Job. Y dice, Job 1. En el capítulo 1 del libro de Job, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya estamos viendo la descripción de Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Se supone que él tenga un buen juicio de lo que está bien y lo que está mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimo criado. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día.
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Estos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Vamos a ver qué representa ese día. Dice, y acontecía en versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en su turno los días del cónvite, o sea, de esa fiesta, Job enviaba y los santificaba. Job, siendo un hombre perfecto, temeroso de Dios, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, o sea, una ofrenda, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿verdad? Job, ¿por qué? Porque estas personas claramente no lo vemos ahora mismo en esta traducción, pero cuando buscamos, ¿verdad? Dice, vamos a verlo claramente, que estas palabras en su día representan lo que estamos hablando hoy. Que estos hombres, hijos de Job, celebraban su cumpleaños y Job traía ofrendas a Dios para perdón de los pecados, porque no va a presentar una ofrenda para que sea acepto, ¿verdad? La fiesta, sino por el perdón de sus pecados, ¿verdad? En Job 1:4 dice en ok, vamos a buscar la Biblia paralela para que vean que esa palabra también significa cumpleaños. Vemos aquí, dice en la Biblia paralela, esta es una Biblia que pues te presenta diferentes traducciones, ¿verdad? Del mismo versículo. Dice, sus hijos solían celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanos a comer y a beber. Esta es la razón por la cual Job dice que en el versículo 15, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba. ¿Por qué los santificaba? ¿Cómo los santificaba? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, presentando una ofrenda a Dios por el perdón de sus pecados, porque así es donde somos santificados, por el derramamiento de sangre, ¿verdad? En este tiempo pasado era por la sangre de un carnero. Sabemos que ahora Cristo, ¿verdad? Es esa ofrenda que fue presentada delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Eso está bien claro, de que Job presentaba ofrendas a Dios para el perdón del pecado de sus hijos por celebrar cumpleaños. Continuamos. Tenemos que ver, ¿verdad? Y tener buen juicio de hacer conforme a todo lo que está en la Escritura y no hacer conforme a nuestra propia prudencia. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otra versión dice, es porque no hay luz en ellos. Si alguien te quiere enseñar conforme a un camino y no concuerda con lo que está en las Escrituras, en esa persona no hay luz. Vamos a Lucas. Lucas 16, 14 al 15. Dice, y oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, mira lo que Cristo dijo, vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los hombres pueden presentar este día como un día sublime, santo, dedicado a Dios, pero delante de Dios todo esto es una abominación. Aquí podemos ver en Marcos 7, 6 al 7, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros tenemos, ¿verdad? Un punto de vista que solo nosotros defendemos
Aunque la Biblia nos acusa de hacer todas estas cosas y nosotros nos paramos firmes en que no, esto es así, esto es lo que yo creo, esto es lo que me hace sentir bien y por ende yo voy a seguir celebrando todas estas cosas, pero no importa lo que nosotros hagamos o pensemos que está bien, Dios es el que establece lo que está bien y lo que está mal. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso ya es prácticamente un mandamiento celebrar Navidad. Porque dejando el mandamiento de Dios, lo que Dios estableció, no siga las costumbres de las demás naciones, se aferran a las tradiciones de los hombres. Y aquí está hablando del lavamiento de jarros, pero es relevante, ¿verdad? De lo que estoy hablando, porque están haciendo mandamientos de hombres mayores que lo que Dios estableció, porque ahora se puede celebrar costumbres y paganas dedicadas a otros dioses. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4 al 10, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Sométete a Dios, a lo que Dios estableció. Resiste al diablo que te está enseñando a que todo esto está bien. No hay nada malo en celebrar cumpleaños y la Navidad y todas estas religiones paganas. Costumbres paganas. Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, o sea, los que están aquí y están allá, purificad vuestros corazones, dice, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en gozo y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate como ven, reconociendo que no estamos siguiendo lo que dice la Escritura y todo lo que digan el mundo. No hay nada en el mundo para nosotros. Todo lo que el mundo te está ofreciendo para que tú hagas, investígalo, porque claramente estas tradiciones paganas se están dedicando a Dios, al verdadero Dios de la Biblia, y son tomadas como abominación delante de Él, y nosotros estamos pensando que está todo bien. Seguimos. Salmo 119, 125 dice, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tenemos que venir humillados delante de Dios, que nos dé entendimiento de todas estas cosas, porque claramente hemos heredado todas estas cosas y hemos pensado toda una vida que todo esto está bien, aunque la base de todo esto desde chiquito sabemos que empezó con mentiras. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy fino. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentiras. Hay que aborrecer a todos estos caminos de mentira que se están presentando como ofrenda agradable a Dios, siendo abominación. Levítico 10, 1 al 3 dice, porque esto es lo que hacemos cuando pensamos que todo esto está bien. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ellos, yo tengo lo que sea, que ellos pensaban que iba a estar todo bien. Por eso conscientemente van y buscan fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es un ejemplo para que no se haga conforme a estos hombres, haciendo según su propia prudencia lo que ellos pensaron estaba bien. Resultó su muerte por su ignorancia. Y estamos haciendo lo mismo.
Dice, 2 capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El mundo entero celebra una celebración y no puede ser que el mundo entero está bien. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial, Belial siendo otro Dios? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apártate ya de el hombre pagano que sigue todo según su corazón le guíe. Y no toques lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. So, tenemos que apartarnos de lo inmundo, de la inmundicia del mundo, porque todas estas abominaciones hacen ellos trayendo ofrendas de otros dioses al Dios de la Biblia, cuando les va a suceder como los que presentaron a Dios fuego extraño, van a perecer. Y va a llegar el día en que eso va a suceder, y ahora lo podemos hablar y no vemos el fruto de eso. Pero el día que llegue Cristo ya no va a haber más excusa, y ahí todo el mundo se va a dar de cuenta cuando llegue el juicio. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oído otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. So, te está diciendo Dios: sal de en medio de ella. No es que cojas un pasaje y te vayas por un lugar desierto, sino que quita ya de tu mente todas estas costumbres y tradiciones de Babilonia. Estamos en este imperio, ¿verdad?, que solamente impulsa la inmoralidad, toda esta adoración a otros dioses paganos, y tú estás participando de todas estas cosas. Necesitas entender lo que estás haciendo para que no hagas en ignorancia algo, ¿verdad?, que será el fin muerte para ti y para tu familia y para todos tus seres queridos. O tienes que levantarte ya del sueño y estar claro en que todas estas cosas están siendo presentadas delante de Dios y son una abominación, pero se las estás presentando como una ofrenda agradable y no sabes el fin que te vendrá. So, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué con temor? Porque de seguro no tomará por inocente al culpable, y reverencia, entendiendo
que Dios es sobre todos los dioses y no podemos traer ofrendas a Él dedicadas a otros dioses. Eso es importante porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque es la parte que olvidamos, porque todo es amor, pues sí, pero no asegúrate de hacer las cosas bien, porque el día que llegue es el fin de los tiempos para el hombre seguir tomando decisiones en la cual un juicio será sobre la tierra y todo hombre va a pagar conforme a sus obras. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. La apostasía es ese periodo en donde la iglesia se va a ir en pos de la mentira, se van a alejar de la verdad de Dios y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿ve? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. So, estamos viendo un movimiento en donde todas estas personas dicen ser llenos del Espíritu de Dios, que son profetas, son maestros. Hay un movimiento en base de esto y claramente están enseñando al pueblo de Dios a ir en pos de otros dioses, siguiendo las costumbres de otros dioses y haciéndoles pensar de que podemos traer esa ofrenda y presentársela delante de Dios cuando ya Dios dictó cuál será el juicio para aquellos que hagan tales cosas. So, prácticamente, ¿verdad? Eso es todo lo que quería traerle. ¿Y por qué traigo todas estas cosas? ¿Cuál es el fin? Marcos capítulo 10, versículo 17, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincándole las rodillas delante de él, le preguntó: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque este es el deseo de cada uno de nosotros, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Pero tú le haces la pregunta a cualquiera y dice: sí, yo quiero ser salvo, yo estoy buscando ser salvo, yo quiero agradar a Dios. So, le preguntó este joven: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. So, él le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos. No tenemos que seguir abundando más en eso. Es un mensaje claro. Y dentro de esos mandamientos está en traer ofrendas ofrecidas a otros ídolos y presentárselas a Dios como algo agradable cuando es una abominación. So, es claro que cada uno de nosotros queremos, ¿verdad?, recibir esa salvación, pero si no guardamos los mandamientos de Dios, como Cristo dijo que es la manera de heredar la vida eterna, pues no, si es otra definición que tenemos en nuestra mente para heredar la vida eterna, pues claramente estamos yendo en contra de lo que nuestro Salvador, ¿verdad?, dijo. So, Apocalipsis 22 para terminar. So, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, ¿verdad?, en la Biblia paralela, para que veamos, ¿verdad?, el verdadero significado. Dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En esa versión pues no se entiende tanto porque dice los que lavan sus vestiduras, pero ¿qué es sinónimo de lavar sus vestiduras? Vamos a ver. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida.
Otra versión, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. La mayoría de las versiones está hablando de los que guardan los mandamientos, que es sinónimo de los que lavan sus ropas, ¿verdad? Porque tenemos que ser presentados delante de Dios como una novia, ¿verdad? Limpia y resplandeciente, ¿verdad? So, claramente, ¿verdad? Si queremos heredar la vida eterna, tenemos que ser obedientes al Dios que profesamos servir y dejar de estar haciendo las cosas conforme a las demás naciones. So, con esto los dejo, ¿verdad? No quiero tomarles más tiempo, pero entiendan que tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Por medio del Espíritu, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esa palabra, ¿verdad? Lave nuestras vidas, Señor, quite, ¿verdad? Quite de nosotros toda mancha para que podamos ser presentados delante de Dios limpia y resplandeciente. Sean bendecidos, ¿verdad? Y no quiero tomar más tiempo. Antes de terminar, quiero dar toda gloria y honra a Yahweh, en nombre de su hijo amado Yahweh. Shalom. Sakari. We are the children of